Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback que realizamos junto a Producción Cero. Señores, estamos en un contexto mundialista. En este contexto mundialista pareciera, pero no es así, que algunas variables quedaron supeditadas o suspendidas en el aire. Digo suspendidas en el aire porque hoy por hoy no escuchamos la política, pero tanto la radio, los medios de comunicación y demás hacen una combinación y fueron haciendo durante este mes una combinación entre deportes y todo lo que pasa en la actualidad. Bueno, cerrado este proceso del Mundial de Fútbol, las cosas continúan. Entonces, las cosas continúan significa la inflación, el tratamiento que le da la inflación al gobierno, la política, las internas en el Frente de Todos, las internas en Juntos por el Cambio. Se mantiene aparentemente, lo vamos a chequear en instantes con Pablo Romá, se mantiene aparentemente el posicionamiento de los libertarios o específicamente de Javier Milei. ¿Qué es lo que está pasando con la izquierda? Porque el año que viene va a ser un año de cuenta regresiva en materia electoral. Por otro lado, tenemos que ver qué es lo que van a hacer los gobernadores. Jorge Asís lo llama a los intendentes del conurbano los mini gobernadores porque de pronto terminan representando una población semejante que algunas gobernaciones. Bueno, todo esto concatenado o atado en el escenario de que Cristina Fernández de Kirchner dijo que no se va a presentar como candidata en las próximas elecciones. Por eso, para hablar de este tema, lo vamos a tener ya en instantes a Pablo Romá. También en el segundo bloque del programa vamos a estar con Claudia Martino, que es secretaria de la Confederación Farmacéutica Argentina. Están trabajando muchísimo desde la COFA, principalmente para... Hoy por hoy el tema es el COVID, trabajan en muchísimos temas, pero han trabajado desde vacunar cuando solamente se vacunaba en los centros, en la farmacia, y hoy por hoy vos te podés realizar el autotest teniendo un factor limitativo de centros para hacerte la evaluación. El autotest lo podés hacer en la farmacia y por eso lo vamos a desarrollar en instantes con Claudia Martino. Ahora sí, lo presentamos, está Pablo Romá, director de Circuitos Consultores. Bueno, Pablo, un placer estar contigo. Igualmente, Gustavo. Trabajaste mucho este año, ¿eh? Todos los medios te hicimos trabajar mucho. Sí, trabajamos bastante. Yo no es que hable en nombre de los medios, sino todos los programas de todos los medios te hicimos trabajar mucho, ¿no? Sí. Bueno, al no ser un año electoral hubo mucho trabajo, fue muy movido. Yo creo que de todas maneras estaba ya planteado toda la discusión previa al año que va a comenzar, que va a ser un año muy, muy complejo y al mismo tiempo yo creo que muy determinante, ¿no? Las elecciones presidenciales son muy importantes, pero el contexto en el que se da esta elección también lo hace determinante en términos de un poco lo que vos planteabas recién en la introducción, digamos, ¿no? El humor social, el estado de ánimo, las demandas de amplios sectores de la sociedad que no se han visto cumplidas. Yo creo que eso va a ser muy, muy importante y creo que, determinante en el sentido de cómo se posicionen los distintos espacios políticos para encarar este proceso electoral, que no es solamente ganar las elecciones, sino tener una gestión, un plan de gobierno, una idea para resolver estos problemas, digamos, ¿no? Muchas veces nosotros los consultores pareciera que hablábamos de quién va a ganar y quién no, como si fuese lo único que importa, pero me parece que quien gane va a tener que dar respuestas a este conjunto de demandas que hoy son muy, muy pesadas porque generan un estado de ánimo muy negativo, con pesimismo, incertidumbre, ¿no? Bien, te hago esta pregunta, Pablo. La agenda, mirá lo que te digo, de los medios, si querés me incluyo, de los periodistas, ¿la agenda de los políticos es concomitante? ¿Sigue la misma línea que la agenda de la gente? No, hay una distancia muy grande, eso se nota mucho. Vamos a hablar de los medios, porque se instala permanentemente la rosca interna del Frente de Todos, la rosca interna de Juntos por el Cambio, después los cruces que puede haber por un lado y por el otro, hubo, aprobaciones de leyes que no se dieron, pero con gestos grotescos. Todo esto pareciera que
la gente está con otro tipo de problemas, ¿no? No, desde ya, y sobre todo en esto que vos planteás, en general los medios masivos, los medios hegemónicos, los que más peso tienen, me parece que tienen una agenda muy propia, una agenda muy politizada, que no tiene que ver con la agenda de las mayorías y mucho menos con la forma en que piensa la política las mayorías, ¿no? Me parece que ahí hay una distancia enorme. Cuando hablamos de la sociedad desigual, también hay que ponerlo en ese, digamos, la desigualdad también hay que ponerla en ese plano. Claro. El acceso a la información que tenemos muchos, y bueno, es una información que viene ya muy masticada, muy enlatada, muy preformateada, y me parece que no da cuenta de las necesidades que hoy tiene la sociedad. Me parece que da cuenta de necesidades propias que tienen que ver con el posicionamiento político, pero también con el posicionamiento empresarial, digo, ¿no? Con algunas cuestiones que hacen a qué prefiguración de sociedad están pensando, y a partir de ahí, digo, yo creo que hay tanto los medios, el poder judicial, hay un nivel de politización muy grande, pero de una agenda, también una agenda muy propia, ¿no? Bien, suponete, si en tu lugar estaría sentado Sergio Massa, o un integrante del equipo de Sergio Massa te dice, bueno, estamos administrando y gestionando con el concepto de la frazada corta. Arreglamos un lado, descomponemos del otro, o la sábana corta de un lado, descomponemos del otro, porque el factor limitativo son los dólares no hay, y recibimos al gobierno sin dólares. Más allá, algunos le agregan pandemia y guerra, otros se lo sacan, pero recibieron con deuda y sin dólares. ¿A qué voy? Cuando por parte del gobierno se dice esto, por parte de la oposición, obviamente, ejerciendo su derecho a ser opositor, criticando al gobierno, pero dejaron una situación de deuda bastante delicada al país. La gente, más allá de quien simpatice, hace esta evaluación y dice, bueno, ahora que gobiernan estos son un desastre, pero antes eran mejor, o la gente dice, bueno, la verdad vino mal el gobierno anterior y viene mal este gobierno con una asignatura pendiente que es lo económico. Sí, yo entiendo que va por lo último, digamos, ¿no? Sí. El gobierno anterior no resolvió los problemas, de hecho planteó que los iba a resolver, digamos, ¿no? Pobreza cero como gran objetivo, y eso no sucedió, el problema de la inflación, digo, el problema de la deuda, que es un problema para este gobierno y va a ser un problema para el gobierno que vengan. Creo que ahí hay un reconocimiento de esa gestión que no básicamente, digamos, no tuvo un perfil de solucionar los problemas de las mayorías. De hecho, se fueron agravando esos problemas, ¿no? Y este gobierno yo creo que no ha tenido la capacidad de responder a eso. Uno puede decir 2 años de pandemia es mucho, pero también me parece que la gestión del gobierno, dejó pasar mucho tiempo para tomar algunas medidas que hubiesen sido muy importantes, digamos, ¿no? Me parece que la discusión, producto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que fue delicado porque se dejó pasar mucho tiempo político. Tiempo político es a la hora de tomar decisiones, explicarlas y avanzar, ¿no? Claro. Me parece que se dejó pasar mucho tiempo. Si bien es cierto que la pandemia lo agarró al inicio del gobierno, pero el presidente había dicho que se iba a tomar 150 días para ver qué iba a empezar a hacer. Se manejó el tema del aislamiento. Sabemos que la primera parte de la administración fue el aislamiento, que nadie critica eso, pero la cuestión es el aislamiento sumado a que hay que preparar planes de gestión y que era... Pero lo que se notaba es que no había una política tan clara de lo que hay que hacer. Y creo que eso marcó un poco, y marca un poco a este gobierno. Con la llegada de Sergio Massa me parece que hay un rumbo más claro, con la identificación de ese problema que vos decís, que es real, pero también es cierto que esta sociedad sigue planteando condiciones de mayor desigualdad. Aquellos que más ganan son los que más siguen ganando y los que menos ganan son los que menos siguen ganando. Y creo que eso para este gobierno es una cuenta pendiente porque las expectativas eran otras, digamos, ¿no? Pablo, nunca hay que sintetizarlo como lo hago ahora, pero vamos a marcar algunas figuras, hay muchas más, ¿no? Pero por lo menos lo que hace más ruido en los medios, porque el resultado puede ser cualquier otro. En los medios hoy por hoy se habla que, dentro del oficialismo puede ser Guado de Pedro y Sergio Massa, ¿sí?
Después, por otro lado, se dice, bueno, ¿qué harán los gobernadores o no? Modelo 1, modelo 2, la oposición. Hay varios, o sea, comenzamos por Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, y después tenemos Facundo Manes, el gobernador de la provincia de Jujuy. Bueno, ¿cómo estás viendo esto de estas pujas internas, tanto en el gobierno como en la coalición gobernante, como en la oposición? Mirá, yo te soy completamente sincero. Yo, después del renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, me parece que ha habido un cambio importante. En términos del cual venía siendo un poco mi hipótesis de análisis, digamos, también he tenido que repensar bastante. Sí, repensar la hipótesis. Porque yo veía que Cristina Fernández de Kirchner se venía consolidando y posicionando, ya sea en términos de lo que es el núcleo duro, el posicionamiento general. Posicionando, pero la pregunta te hago, ¿posicionando la defensiva por lo que hizo o posicionando a la ofensiva por lo que pretende hacer? Cuando dice las causas judiciales. No, pero me refiero fundamentalmente al acto de La Plata, cuando ella dice, bueno, la inseguridad y la inflación, como que había un discurso, un acto con un perfil muy electoral, con un discurso que buscaba abrir y hablar más allá del núcleo duro, me daba esa sensación. Y con el renunciamiento yo creo que ahí se arma otro escenario, completamente. Creo que para muchos sectores distiende mucho el escenario electoral. ¿Sectores del oficialismo o de la oposición? Del oficialismo, de la oposición y del peronismo. O sea, a la oposición, por ejemplo, ¿a Macri le cambió la agenda al decir que Cristina no va? Sí, yo creo que sí. Creo que a Patricia Bullrich ¿también? Un poco también. Creo que lo posiciona mejor a Horacio Rodríguez Larreta, que no venía bien. Ah, ¿no venía bien? En la puja con Macri y Patricia Bullrich entre las palomas y los halcones. Sí, en la puja de quién pega más, quedaba más flojo. Con Cristina Fernández de Kirchner en el escenario, las posiciones tendían a radicalizarse, digamos, ¿no? Y dentro de la oposición, aquellos que tenían una posición más radicalizada tenían mayor cercanía con su propia base. Claro. Y creo que esto a Horacio Rodríguez Larreta es a quien más lo beneficia. Y después, dentro del peronismo, me parece que hay sectores que se sienten más cómodos sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, habrá que ver qué es lo que decide hacer la vicepresidenta, digamos, ¿no? Porque en cualquier momento hace un discurso y cambia todo el escenario de nuevo. ¿Vos considerás que puede hacerlo? Sí, yo creo que es una posibilidad. Ahora, que sea candidata, ¿Que se desdiga y sea candidata? No, creo que no, que eso es más difícil. Pero bueno, si es probable... puede decirse como presidente e incluirse como senador o diputada. Sí, habrá que ver qué pasa con eso. Ahora, yo creo que hay que ver si sigue ejerciendo esa centralidad que tiene, cuánto la puede seguir manteniendo, ¿no? Ese me parece que es el principal desafío. Muchos dicen, bueno, irónicamente, ¿no? Se jubiló con... Bueno, yo creo que, y en esto que vos decías recién, ¿no? Ese posicionamiento defensivo, bueno, hay que ver. En 2016 también se planteaba esa idea del retroceso del kirchnerismo ya con esta derrota no existe más, políticamente no tiene ningún peso y no fue así. Propuso al candidato por tweet y ganaron. Y no fue así. Y hoy pareciera que hay ese retroceso. Yo creo que la declaración de post-condena fue una declaración, digamos, que se la vio muy afectada, muy sensibilizada y hasta diría hablando en caliente, digamos, ¿no? Ahora, es posible que después se replanteen otras cosas, pero me parece que ya es difícil volver atrás. Aunque es posible, pero bueno, habrá que ver cómo se justifica. Pero me parece que el principal desafío que tiene el kirchnerismo hoy es cómo mantiene su posición, digamos, cuando tenía la centralidad Cristina Fernández de Kirchner, sin ese lugar, ¿no? Bueno, pero ya sé que para un analista como vos esto es una pregunta pareciera capciosa, pero no lo es. ¿Qué es lo que dicen algunos desde el oficialismo? Y bueno, si Sergio Massa logra llegar al 3% de la elección, somos una fórmula competitiva. ¿Concordás con esas frases que dicen por un lado del oficialismo o no? Sí, yo creo que sí. Sergio Massa hoy tiene la mayor responsabilidad, digo, como ministro de Economía, pero la mayor responsabilidad en términos de lo que puede ser el potencial y la performance electoral el año que viene. Digamos, ¿no? Si logra mejorar índices económicos, más allá de los índices,
te lo digo voy a decir así, algo de la vida de la gente, algo de la realidad de la gente, creo que tiene posibilidades. En tanto en cuanto eso no suceda, creo que es más difícil. Bien. Por eso creo que tiene una responsabilidad enorme. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Señores, vamos a un pequeño corte. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Como comentamos en la apertura del programa, estamos con Claudia Martino, que es flamante secretaria de la Confederación Farmacéutica Argentina. La estamos viendo en pantalla y realmente es farmacéutica, obviamente, profesional farmacéutica. Y hay muchos temas que nos interesan porque desde la COFA están trabajando siempre de manera proactiva para acercar distintos tipos de políticas. ¿Y sabes por qué tema quiero empezar? Me acuerdo cuando desde la COFA luchaban para que se vacune contra el COVID, cuando el cuello de botella era el COVID, y ustedes que tenían una expertise de toda la vida en vacunar, que de pronto la vacuna del COVID quedó en otros centros. Y bueno, tu provincia, más allá de estar a nivel nacional, tu provincia fue pionera en este tema, ¿no? Gustavo, gracias por la invitación. Sí, tal cual. El Colegio Farmacéutico hizo todas las gestiones pertinentes, habilitó banco de droga, transporte, en Jujuy. Solamente en Jujuy. Trabajó mucho con el Ministerio de Salud de Jujuy y logramos que casi, imagínate, nosotros somos 160 farmacias, sí. Casi 40 farmacias estuvieran vacunando distribuidas en toda la provincia, ayudando con la vacunación COVID. Lo sorprendente fue que a pesar de que ya estábamos en enero del 21, sí. Que había habido una vacunación masiva, nosotros en las farmacias recibíamos muchas primeras dosis, o sea, mucha gente... Con primeras dosis. No se animaba a ir a los grandes centros donde nucleaban mucha gente y sin embargo a las farmacias asistían con un poquito más de confianza. Mira que, bueno, entonces, el tema de la proximidad con el farmacéutico, la proximidad porque siempre van a comprar distintos tipos de medicamentos, sí, ¿no? Y la confianza en las cadenas de frío, en el que el lugar era tranquilo, se daba por turnos, se juntaban turnos, entonces era una cuestión más personalizada y no tan masiva. Pero bueno, fue una experiencia, la verdad, fabulosa, que incluso fue tema de congreso, presentamos trabajos en congresos en España y demás por esta acción que tuvo Jujuy. Sí, el Colegio Farmacéutico de Jujuy. Sí. Ahora vamos a hablar a nivel nacional. Bueno, desde la Confederación Farmacéutica, ustedes vienen trabajando, vienen luchando, señores, que el testeo de COVID se haga en las farmacias, lo han conseguido, hay una cantidad significativa de proveedores para hacer un testeo que es eficaz y efectivo. Y contanos un poco, porque ahora que vemos que se han aumentado los contagios, el cuello de botella es que hay menos centros para testeo. Bueno, ¿de qué se trata este denominado autotest? Es como decía Gustavo, eficaz, efectivo y bastante accesible porque siguen estando en 1.800, 2.000 pesos un autotest. Sí. Es como dice la palabra, un autotest tiene una serie de instrumentos, tiene un hisopo
que uno tiene que pasarlo por la nariz, nasal, por la sí. fosa nasal, a no más de 1 centímetro. Sí. No es como los otros. Que la gente se asustaba. Claro, porque el otro es de uso bioquímico, o sea que bien. porque el otro es muy específico. Eso, o un médico o un bioquímico únicamente pueden usar ese tipo de hisopo. Nosotros solamente hasta 2 centímetros por arriba de la base de la fosa nasal. Bien. Eso se humedece, luego se coloca en un buffer, Sí. ¿no? En un líquido se deja unos minutos y 2 gotitas de eso va a un cassette, que es como el cassette que conocemos todo para los test de embarazo. Sí. Y ahí aparece una línea o 2. Si aparece 1 es negativo, si aparece 2 es positivo. Y una vez que da positivo, Sí. es positivo, es altamente efectivo el test. Bien, bien, bien. O sea, quédate en tu casa, tomá los recaudos pertinentes Sí. vinculados al COVID, ¿no? ¿Cuáles serían los recaudos? 5 días si estás vacunado, 5 Si días. sos más de 50 años, Sí. bueno, si los síntomas no son... o sea, hay que ponerse en contacto con el médico si vienen con muchos síntomas. Ahora, si sos menor de 50 años, se recomienda 5 días de reposo y depende de la cantidad de dosis que tengas aplicada. Bien. Si uno tiene más de 3 dosis, se queda en casa, sí, porque los síntomas pueden ser leves. Ahora, uno tiene que ir evaluando la magnitud de los síntomas, ¿no? Bien, dijiste, es un hisopo que te aplicas por la fosa nasal. Ahora, ¿cómo se le informa esto o qué seguridad tiene la población que se le informa al Ministerio de Salud? Sí, cuando uno va y necesita uno de estos test, se acerca a la farmacia, el farmacéutico le dispensa el test, se firma una declaración jurada y se genera un código QR. Sí. Con este código QR uno va a casa y ve el tipo de resultado e informa el resultado de este test a través del código. Claro. En caso de que tenga dificultad, o sea, un adulto que no pueda manejar o alguna historia, se comunica con la farmacia y la farmacia le informa el resultado al sistema. Te cuento, Gustavo, que esto se informa directamente en el CISA. Es un programa que tiene Confederación Sí. y va directamente, impacta en el CISA, que es el programa que maneja el Ministerio de Salud para informar todo este tipo de casos y tener las estadísticas. O sea, dicho de otra manera, las farmacias están directamente conectadas con el Sistema Nacional de Salud. Exactamente. E informan como agentes de salud, Que somos. informan si el resultado positivo O negativo. o positivo o negativo. ¿Qué datos tienen que completar el que se hace el autotest? O sea, como siempre, número de documento. En la farmacia te toman todos los datos, te piden sí. número de documento, dirección, teléfono, porque en caso de que no conteste, la farmacia por ahí también sale a buscar a su paciente. Bien, ¿no? y cuando uno compra, ¿qué plazo, qué gap hay desde que lo compro para decir, porque supongamos, uno dice, bueno, la familia somos muchos, le dolía ayer la garganta a un familiar, bueno, compro 5. ¿En qué tiempo tengo que informarle yo a...? Eso es una muy buena pregunta, porque el test en realidad no lo deberíamos comprar para acumularlo, para tenerlo por las dudas, porque tenés ¿sí? 72 horas, entre 48 y 72 horas para informar. Bien. Acuérdate que siempre son recursos escasos Sí. y cuando vienen estas olas hay que dejar esto para que él realmente tiene síntomas y el que lo necesita. Bien, bien, bien. O sea, el margen, el gap, se trata de 72 horas. Exactamente. Bien, con respecto a vacunación, bueno, siempre la farmacia es un centro de vacunación. Bueno, están trabajando en distintas campañas, ¿no? Exactamente, sí, venimos viendo. Siempre se canaliza a través de la campaña de PAMI, a través de las farmacias y otras. Y bueno, y después estamos trabajando en otro tipo de campañas también. ¿Cómo cuáles? Bueno, hipertensión sigue, tomamos ¿sí? la presión en las farmacias, seguimos con ese tipo de distintos servicios farmacéuticos que tenemos Bien. dentro. Estos son, ahora que han asumido una nueva gestión en la COFA, bueno, son todos los desafíos de mantener el posicionamiento que tiene el profesional como agente de salud, ¿no? Tal cual. Destacar el rol del farmacéutico. Acordate que en la pandemia nosotros fuimos agentes de salud que contuvimos muchísimo con información, con contención y sobre todo haciendo accesible todo tipo de medicamento a las personas. Bueno, desde ya muchísimas gracias por haber venido. No, Te vamos a gracias convocar a vos. para otros programas. Bueno, muy amable. Gracias. Bueno, señores, vamos a un pequeño corte y después hacemos las palabras finales del programa.
Garantizar te acompaña si sos monotributista o responsable inscripto. Ahora podés financiar tu proyecto o negocio con un crédito online de hasta 1,5 millones de pesos. Con Garantizar Digital podés acceder a tasas, montos y plazos de pago a tu alcance. Ingresá a www.garantizar.com.ar y obtené la garantía que te permite financiarte 100% online y desde cualquier punto del país. Con Garantizar Digital, vos podés. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Señores, hemos finalizado el programa del día de hoy. Realmente un placer hablar de estos temas, de los temas que son trascendentales vinculados a la salud y también de lo que pasa en el escenario económico y político en un contexto de mundial. Señores, tengo que hacer los agradecimientos a Producción Cero, a nuestra productora Gabriela Aquino, a todos ustedes que nos siguen todas las semanas acá en Metro. ¿Y saben a quién más? Ahí abajo, más allá de Idoyaga Periodista, está Sastrería Windsor, que está ubicada en la calle Maipú 843. Mirá lo que es este saco. Acá, Gastón, tomalo acá. Mirá lo que es esta tela. ¿Dónde lo podés encontrar? En Sastrería Windsor. @Sastrería Windsor. Bueno, me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá, en Feedback.